Los contribuyentes. Bueno, los contribuyentes van a ser todas las personas, independientes de su calidad en cuanto a natural o jurídica, que tienen la responsabilidad de pagar al fisco una cantidad, dependiendo, por cierto, de los ingresos de que se tenga. Para efectos de poder ordenar el sistema, el Servicio de Impuestos Internos clasifica a los contribuyentes en contribuyentes de primera categoría y contribuyentes de segunda categoría. Veamos algunas diferencias. Los contribuyentes de primera categoría son aquellos que tienen negocios cuyas rentas provienen del capital. Todo lo que tenga que ver con el comercio, entonces, está dentro de lo que es primera categoría, sin importar si quien hace la actividad es una persona natural o una persona jurídica. Si se dedica al comercio, está dentro de la primera categoría. En tanto que en la segunda categoría están clasificadas las personas que tienen rentas, pero por su trabajo directo, sin negocio de por medio. Y aquí encontramos a los trabajadores dependientes, o sea, aquellos que están con contrato en una empresa, pero también están los trabajadores independientes, los que laboran por su cuenta. Ahora, aquí tenemos que entender que el Servicio de Impuestos Internos es en realidad la entidad pública que tiene la obligación de verificar, de asegurarse de que le lleguen al Estado todos los impuestos que correspondan, es decir, que cada ciudadano o empresa que tenga que retribuirle al Estado una cantidad por las utilidades que está obteniendo, realmente se haga. Entonces, eso es responsabilidad del Servicio de Impuestos Internos. Y aquí se manejan algunos conceptos que son muy básicos, que es bueno también tenerlos en cuenta, como por ejemplo cuando hablamos de renta. Para el Servicio de Impuestos Internos, la renta va a ser el ingreso líquido que le queda a una persona. O sea, que al total de ingresos recibidos le restamos el total de gastos y ahí tenemos el ingreso líquido, que para impuestos internos, repito, vendría a ser la renta. En tanto que los gastos son todas las salidas de dinero que tuvo la persona para poder producir la renta. ¿Ya? Entonces, vuelvo a repetir, a todos los ingresos que tuvo una persona le tenemos que restar los gastos que fueron necesarios para originar esa renta, y ahí lo que nos queda vendría a ser la renta, la utilidad. ¿Ya? Ahora, también en impuestos internos se suele hablar de año calendario, y es el año en que se produce la renta, a diferencia del año tributario, que es el año en que se declara y se paga la renta. Por ejemplo, si estamos en el año 2022, este sería el año tributario para todas las rentas del año calendario 2021. En otras palabras, todo lo que se produjo en el año 2021 se declara en impuestos internos y se paga recién este año, el 2022. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta con respecto a este vocabulario. Ahora bien, ¿cuánto se paga por impuesto a la renta? Si decimos, aclaremos de inmediato a modo de repaso, si hablamos de impuesto a la renta, estamos hablando entonces de un impuesto que se cobra a las ganancias, a las utilidades que ha tenido una persona. No perdamos de vista eso. No quiere decir que todos los ingresos tengan que pagar impuestos. Entonces, en el caso de quienes están en primera categoría, pagan un porcentaje único que es un 27%, pero de la utilidad o renta que hayan obtenido en el año. No es mensual. Y para informar de esto, para informar del movimiento que tuvo esta persona, utiliza un formulario que es el número 22. Y ese trámite lo tiene que hacer en abril de cada año. Ahí informa a impuestos internos cuál fue el movimiento de ingresos que tuvo el año anterior, y en base a eso pagará ese 27%, aunque hay que reconocer que a ese 27% que le resulte ahí en abril, él tiene derecho a rebajar todo el PPM que estuvo pagando de enero a diciembre del año calendario. Recordemos que PPM significa pago provisional mensual, y es un pago que tiene que ser en forma obligatoria
todo contribuyente de primera categoría mensualmente a través del formulario 29. Pero es un pago que hace, que es como un ahorro, porque acá en este momento, en abril del año siguiente, puede rebajarlo del impuesto a la renta que le esté resultando. Eso es con relación a los contribuyentes de primera categoría para efectos del impuesto a la renta. En tanto que los contribuyentes de segunda categoría, ya dijimos que podían ser trabajadores dependientes o independientes. En el caso de los trabajadores dependientes, pagan este impuesto cuando se les cancela su liquidación de sueldo. Ahí entonces el empleador tendrá que descontarle el impuesto a la renta siempre y cuando el ingreso que el trabajador tenga realmente dé para ello. Para saber si el trabajador tiene o no tiene que pagar este impuesto, el Servicio de Impuestos Internos publica todos los meses una tabla donde están separados los ingresos con el porcentaje de impuesto que le correspondía pagar o le corresponde pagar. Por lo tanto, a diferencia de los contribuyentes de primera categoría, los de segunda categoría, los trabajadores dependientes, pagan el impuesto mensual y lo pagan escalonado, no tienen un porcentaje único. Los trabajadores independientes, en tanto, ellos van a pagar cada vez que presten un servicio, porque si prestan un servicio hay que hacerle una boleta de honorarios y a partir de enero del 2022 de esa boleta de honorarios hay que descontarle a ellos un 12,25%, que sería el impuesto a la renta que ellos están pagando. Ese dinero, esta persona, este trabajador independiente, eventualmente lo podría recuperar al año siguiente, en abril, porque también los trabajadores, o mejor dicho, los contribuyentes de segunda categoría, tienen que hacer su declaración de renta en abril. Entonces, los trabajadores independientes podrían pedir que se les devuelva ese 12,25% en el caso de que la suma total de las boletas que hicieron no supere cierta cantidad de dinero que establece el Servicio de Impuestos Internos, que ronda más o menos entre los 8 a los 10 millones de pesos. Si las boletas, el total de las boletas sumaron más de esa cantidad, no se les devuelve el 12,25%, pero si están bajo esa cantidad, se les devuelve todo ese dinero entre mayo o junio. Así entonces, vamos a ver ahora un ejemplo de la tabla por la que pagan impuestos los trabajadores de segunda categoría, los trabajadores dependientes. Ahí la tenemos. Esta tabla corresponde al último pago que se tiene que hacer ahora en julio del 2022. Entonces, como podemos apreciar, acá tenemos una separación por tramo, es decir, el primer tramo va desde 0 hasta 786.348 pesos. Observen que el título arriba dice monto de la renta líquida imponible, que es un concepto que vamos a aclarar más adelante y lo vamos a aprender a calcular. O sea, no es el total de la renta, así, a seca, sino que a eso hay que hacerle una rebaja. Entonces, todas las personas que tengan una renta líquida imponible o renta neta hasta 786.348 pesos no pagan el impuesto a la renta, conocido también como impuesto único de segunda categoría. Quedan exentas. En cambio, las personas que ganan entre 786.348,01 centavos hasta 1.747.440 pesos pagan un 0,04. Si ustedes se fijan en la columna esta que dice factor, precisamente ahí los porcentajes están factorizados. Por lo tanto, 0,04 es como si dijéramos 4%. Entonces ese sería el impuesto a la renta que pagan todas las personas que trabajan para una empresa cuya renta neta o líquida imponible está en ese tramo, un 4%. Pero note usted que incluso si le calculamos el 4%, supongamos a 1 millón de pesos, que serían 40.000 pesos, todavía tenemos derecho a una rebaja que está establecida por el servicio que está al lado, que es de 31.453 pesos con 92 centavos. Entonces, se calcula primero el factor, ¿cierto?, el porcentaje, y a ese resultado se le rebaja la cantidad que establece el servicio que está ahí al lado. Por lo tanto, el impuesto no va a ser tan alto. Y así podemos seguir mirando la tablita. Pero esta tabla se publica todos los meses, tiene una variación porque está expresada en
UTM, Unidad Tributaria Mensual, y esa va cambiando todos los meses. Y por esa razón entonces cambia también esta tabla.